Continuando con el ejercicio de mallas, ya se había encontrado el valor del voltaje entre los puntos A y B en el dominio de Laplace, que era igual a un cociente en donde el numerador era 6.380 s cúbica más 11.200 s cuadrada más 4.800 s más 2.000, y el denominador 319 s cuadrada, s cuarta más 560 s cúbica más 680 s cuadrada más 300 s más 100, y son volts. Lo que sigue es verificar si el grado del polinomio del numerador es menor al grado del polinomio del denominador, y así lo es. El valor máximo en grado es 3 y el valor máximo en el denominador es 4. Es una función racional propia. Podemos continuar haciendo que el coeficiente de la s de mayor grado en el denominador sea 1, y en este caso es 319. Quiere decir que todo el polinomio del numerador y todo el polinomio del denominador lo vamos a dividir entre 319. Y entonces el voltaje entre los puntos A y B en el dominio de Laplace es un cociente en donde el numerador nos queda 20 s cúbica más 35.10 s cuadrada más 15.04 s más 6.26. Y el denominador s cuarta más 1.75 s cúbica más 2.3 s cuadrada más 0.94 s más 0.31. Ya podemos factorizar el denominador. Entonces tenemos que el voltaje entre los puntos A y B en el dominio de Laplace es un cociente en donde en el numerador nos queda 20 s cúbica más 35.10 s cuadrada más 15.04 s más 6.26. Y el denominador nos va a quedar s más 0.25 menos 0.42 i por s más 0.25 más 0.42 i. Se puede ver que tenemos raíces complejas y conjugadas. Y también por s más 0.62 menos 0.93 i por s más 0.62 más 0.93i, y de nuevamente tenemos raíces complejas y conjugadas. Recuerden que como el polinomio es de cuarto grado, vamos a obtener 4, o lo podemos factorizar en 4 términos, y en este caso tenemos 2 raíces complejas y conjugadas y 2 raíces complejas y conjugadas. Entonces vamos a expandir en fracciones parciales, en donde el voltaje entre los puntos A y B en el dominio de Laplace va a ser igual a una constante 1 sobre s más 0.25 menos 0.42 i más una constante 2 entre s más 0.25 más 0.42 i más una constante 3 entre s más 0.62 menos 0.93 i más una constante 4 entre s más 0.62 más 0.93 i. Vamos a calcular el valor de las constantes 1 y la constante 3, ya que por tener raíces complejas y conjugadas, recuerden que obtenemos el valor de una de las constantes y la otra constante. Hablando de la constante 1, si obtenemos la constante 1, el valor de la constante 2 es el conjugado de la constante 1. Y cuando se obtenga el valor de la constante 3, el valor de la constante 4 es el conjugado de la constante 3. Por eso nada más vamos a calcular el valor de la constante 1 y de la constante 3. Entonces, recuerden que estoy utilizando el método de Heaviside, en el cual ubicamos el denominador de la constante 1 y lo vamos a multiplicar por la función antes de expandirla en fracciones parciales. Y la vamos a evaluar cuando s es igual a menos 0.25 más 0.42 i. ¿Cómo lo obtenemos? Igualamos a 0 esta expresión y despejamos a s. Y en este caso, este término se simplifica con este término. Sustituimos el valor de s en cada una de las posiciones donde está s. Hacemos operaciones y nos queda que la constante 1 es igual a menos 1.61 menos 0.59 i. Recuerden que el conjugado de un número complejo rectangular es modificar solamente el signo de la parte imaginaria. Entonces la constante 2 es menos 1.61 más 0.59 i. Para la constante 3, ubicamos el denominador de la constante 3 y lo multiplicamos por la función antes de expandirla en fracciones parciales. Y la vamos a evaluar cuando s es igual a menos 0.62 más 0.93 i. Este dato lo obtenemos al igualar a 0 esta parte y después despejamos a s. En este caso, este término se simplifica con este término o se elimina, y al sustituir el valor de s en cada una de las posiciones en donde está, tenemos que la constante 3, y hacer operaciones, la constante 3 va a ser igual a 11.61 menos 7.19 i, y la constante 4, que es el conjugado de la constante 3, nos queda como 11.61 más 7.19 i. Una vez que obtuvimos la constante 1, la constante 2, la constante 3 y la constante 4, la podemos sustituir, y entonces
Se tiene que el voltaje entre los puntos A y B en el dominio de Laplace va a ser igual a menos 1.61 menos 0.59i entre S más 0.25 menos 0.42i, más menos 1.61 más 0.59i entre S más 0.25 más 0.42i, más 11.61 menos 7.19i entre S más 0.62 menos 0.93i, más 11.61 más 7.19i entre S más 0.62 más 0.93i y son volts. Como ya tenemos nuestra función de voltaje en el dominio de Laplace, aplicamos nuestra transformada inversa y tenemos que el voltaje entre los puntos A y B en el dominio del tiempo nos va a quedar como menos 1.61 menos 0.59i por E a la menos 0.25 más 0.42i por T, más que multiplica a menos 1.61 más 0.59i por E a la menos 0.25 menos 0.42i, todo por T, más 11.61 menos 7.19i por una exponencial elevada a la menos 0.62 más 0.93i por T, más 11.61 más 7.19i por una exponencial elevada a la menos 0.62 menos 0.93i por T y son volts. Este resultado que obtenemos se puede convertir en funciones senos y cosenos haciendo todo un trabajo a través de Euler como ustedes quieran, pero una vez que ya obtuvimos el resultado podemos sustituir el valor de T para ver cuánto vale el voltaje desde un tiempo cero hasta 5 constantes de tiempo, si fuera el caso, calculando el valor de las constantes de tiempo y entonces obtener diferentes valores para el voltaje según sea el tiempo en el cual lo queremos evaluar. Y con esto estaríamos terminando el ejercicio de mallas con el cual iniciamos.